Радуйся, невесту, не невестная. Bien, quiero en este momento un poco detenerme en algún aspecto de la amistad, en diversos aspectos. El primero es la diferencia que mencioné en la charla anterior entre lo que podría llamarse lo que es la lealtad y la fidelidad. Son términos que generalmente utilizamos como sinónimos, pero que en realidad no lo son. La lealtad se dice lealtad de cada uno a sí mismo. Es la amistad que cada uno tiene consigo mismo. Es la amistad de identidad. Digamos, la lealtad es la lealtad de la parte consigo mismo. La fidelidad, en cambio, es la fidelidad que tenemos con otro, ya sea con el conjunto, con la comunidad o con alguna otra parte. Llamo parte a otra persona, un amigo, o tu esposo, o tu esposa, o a tu, no sé, a tu partido político, o a tu club de amigos, en fin, ¿no? Y entonces, algunas veces se plantea la pregunta, ¿qué es más importante? Si ser leal a sí mismo o fiel a los demás. Esta no es una pregunta ociosa, porque en la actual filosofía de la deconstrucción, que es una ideología que se va imponiendo mediante los medios de comunicación, ¿no? Es la ideología que intenta imponerse también en las escuelas mediante otras formas de ideología, se exalta de tal forma la lealtad a sí mismo que se subestima, se minimiza, digamos, se desprecia la fidelidad a los demás. Como quien dice, yo tengo que ser leal a mí mismo. Y esa lealtad a uno mismo, que es un principio casi absoluto, que de alguna manera ignora la importancia de la fidelidad hacia los demás. La pregunta es si tiene sentido hacer esta oposición. Recuerden que en la ideología siempre se toman como opuestos conceptos que en realidad son complementarios, ¿no? Este es el juego típico, necesario de toda ideología. En la ideología van a encontrar conflicto entre realidades que son complementarias, ¿no? El cuerpo, el alma, la libertad, la ley, el amor, el deber, el capital, el trabajo, el empleador y el empleado, los profesores y los alumnos, la mujer y el hombre, los padres y los hijos, ¿no? La heterosexualidad, la homosexualidad, ¿no? La madre del hijo y la madre del bebé, ¿no? En el caso de la ideología abortista. Siempre en la ideología se utiliza este recurso, que es un recurso eterno y que da siempre resultado. El resultado el recurso del conflicto, ver la conflictividad en las cosas, ¿no? En lugar de ver la complementariedad. Y por eso, en la ideología de la deconstrucción, que no es otra cosa que destrucción, ¿no? O sea, la palabra deconstrucción simplemente oculta la realidad de la destrucción. Es como que un padre se está yendo de la casa y su hijo angustiado le dice, papá, no me abandones. No, no, yo no te abandono, le dice el padre, yo te protejo. Ah, bueno, yo pensé que me abandonabas. Y el tipo se las toma, ¿no? No, es lo mismo. Es decir,
abandonar y de proteger es lo mismo. Entonces, deconstruir y destruir es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, siempre se busca una forma elegante, digamos, políticamente correcta de proponer la destrucción, ¿no? La deconstrucción, cuidado, destruye aquello que decide destruir. Hay cosas que no menciona. Es decir, no es una deconstrucción total, sino tiene objetivos, por ejemplo, la fe cristiana y el orden natural, objetivos que sí, que hay que deconstruir porque bla, bla, bla. Ahora hay cosas que conviene no deconstruir, sino te apagan la luz, ¿no? Entonces es una deconstrucción bastante selectiva. Bien. Pero más allá de eso, que es otro tema, estamos hablando de la amistad, ¿no? Estaba diciendo que hoy existe esta falsa oposición entre lealtad a sí mismo y fidelidad a los demás. Y esto es importante que lo entiendan porque estamos usando como un bisturí conceptual. Algunas cosas, para separarlas debidamente, requieren de una herramienta que no es el hacha, sino el bisturí. Porque si le pegas un hachazo, probablemente termines rompiendo con todo lo que querés separar, ¿no? O bien cortando por donde no conviene cortar. Entonces estamos usando como una especie de bisturí conceptual. Ese bisturí conceptual es importante porque estamos distinguiendo cosas que sin un pensamiento filosófico siempre parecen más o menos lo mismo, ¿no? Que estas dos ideas de lealtad y de fidelidad. Yo digo que son dos formas de amistad, por eso lo incluimos dentro de esta lista de reproducción acerca del amor. Bien, digamos que no hay ningún tipo de conflicto real entre la lealtad a sí mismo y la fidelidad a los demás, sino que hay un círculo virtuoso mediante el cual la lealtad se alimenta de la fidelidad y la fidelidad de la lealtad. Les doy un ejemplo. El ejemplo que siempre se utiliza, que es el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? El hígado. El hígado es un órgano del cuerpo humano que ejerciendo su actividad que, particular, ¿no? Realmente ejerce como una lealtad, es leal a sí mismo, no se comporta como hígado, no se comporta como ni un pulmón o los pulmones, ni como el cerebro, ni el corazón, sino como hígado. Y siendo lo que es, haciendo lo que tiene que hacer y haciéndolo bien, es también fiel al conjunto, porque el cerebro y los pulmones y todos los otros sistemas y aparatos se alimentan, se construyen, viven gracias al buen funcionamiento del hígado, ¿no? Por eso no se puede decir que para ser fiel a mí mismo, para ser leal a mí mismo, voy a ser infiel a los demás. No, es decir, es siendo leal a uno mismo, pero realmente leal a uno mismo, es que soy fiel a los demás, fiel al conjunto, ¿no? De modo que no es suprimiendo o reprimiendo o privándome de lo particular, lo mío, digamos, ¿no? No es siendo un ladrillo más de una construcción ya en el orden humano, ¿no? Siendo yo mismo, soy útil a los demás. Siendo yo mismo, soy útil a los demás. Bien. Y intentando ayudar a los demás, soy también yo mismo, porque tiene que haber una tensión entre lo que soy y lo que quiero ser. Es decir, la pregunta es, yo soy leal a mí mismo, ¿no? Decido ser leal a mí mismo, pero la pregunta es quién soy. Y en ese momento aparece una forma de fidelidad, que es la fidelidad a la imagen de mí mismo, que no soy, pero que quiero ser. Es decir, hay como una proyección de mí mismo en una imagen futura que soy yo, pero un yo realizado. Supónganse un estudiante de abogacía, ¿no? Él es fiel a sí mismo, estudiando abogacía, queriendo ser un buen abogado, pero no lo es.
Entonces no puedo decir que en el presente que su lealtad a sí mismo es lo que es él en el presente, que no sabe nada o sabe muy poco de derecho. No, no, es el leal y quiere ser leal a una imagen que él construye de sí mismo, que es ser un buen abogado. Por eso se dan cuenta que la lealtad no es la lealtad a lo que quiero ser aquí y ahora. Entonces yo quiero ser hoy tu esposo, soy tu esposo, mañana quieres ser el esposo de aquella, entonces te dejo. Hoy me quiero levantar de la cama, entonces soy leal, me levanto de la cama. Mañana quiero quedarme en casa fumando marihuana, me quedo en casa fumando marihuana porque soy leal a mí mismo. No, la lealtad a uno mismo está fundada en una tensión, y yo insisto en esta palabra, tensión adecuada entre lo que soy y lo que quiero ser, porque nunca soy totalmente lo que quiero ser. Bien, y entonces digo, la lealtad a uno mismo no es la lealtad ciega a la mediocridad que hoy represento, sino a un cierto ideal que está fuera de mí, que está en mí, pero en parte, pero que en realidad está fuera de mí. Esto es muy importante, esta tensión entre lo que soy y lo que quiero ser, que es la estructura de la persona sana. La persona sana no es leal a su realidad empírica, es leal a un ideal. Eso es la lealtad, un arquetipo, ¿no? Por eso cuando un chico sano dice, yo quiero ser como Messi, o quiero ser como Maradona, no quiero ser yo mismo, no quiero ser un tronco que no mete un gol, no, no, quiero ser como ellos. Y eso está muy bien porque en la construcción de la personalidad siempre juega un papel fundamental un arquetipo, ¿no? Ya sea en el caso de los chicos más chicos, el padre, o de las niñas, la madre, o cuando crecemos el futbolista, mismo, fíjense, o lo que sea, ¿no? Cuando ya uno ingresa a la universidad, entonces conoce a profesores realmente interesantes, o a profesionales destacados, ¿no? Y quiere aprender de ellos, ¿no? Es decir, un médico recién recibido le ofrecen ayudar al mejor cirujano del mundo, ¿no? Ser su ayudante en la operación. Una persona sana no va a decir, mire, yo quiero ser leal a mí mismo, entonces prefiero operar yo. No, no, yo quiero aprender de fulano. Quiero, porque para ser yo mismo, es decir, no nada mejor que estar cerca del mejor cirujano. Y no me estoy alienando, no me estoy enajenando en el mejor cirujano, sino que estoy logrando, mediante el contacto con él, la mejor versión de mí mismo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, si no parecería que la deconstrucción, que hoy es la apología de la mediocridad. Cada uno es fiel a sí mismo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Lo que es importante es tener una atención hacia la grandeza, ¿no? No igualar por lo bajo, no igualar por lo mediocre, por la masa, por el chamullo por la vulgaridad reinante. No, no, la grandeza, la aristocracia de espíritu, lo excelente, ¿no? Es siempre lo que, tanto en la cultura antigua, greco-latina, como en la cultura cristiana, se ha entendido como correcto, ¿no? La figura de un paradigma, de un arquetipo en la educación. Por eso en la iglesia, que es muy sabia, siempre hay fiestas de los santos. Todos los días hay una fiesta. ¿Y por qué? Y porque la iglesia, que educó a los pueblos bárbaros, ¿no? Y sigue educando, dice, bueno, hoy te propongo como arquetipo a San, no sé, San Clemente de Alejandría, que fue un filósofo. Mañana a Santa Cecilia, que fue mártir. Bueno. Entonces, y pasado mañana, no sé, no sé, a San Juan María Vianney, que fue un gran confesor, ¿no? Y pasado, no sé, a Santa, no sé, Beretta Molla, que fue una mujer que estaba embarazada y, bueno, usted tiene que abortar, y no, la verdad que pero se va a morir, bueno, nada, fue canonizada, ¿no?
y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre en la iglesia hay, que es educadora, hay una tensión muy válida entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, el ideal, ¿no? ¿Y eso es lealtad a sí mismo? Sí. ¿Y esa lealtad de qué consiste? En la fidelidad a un arquetipo que uno mismo libremente, obviamente, elige, ¿no? Es decir, por eso hay tantos modelos. Así como sucede en el fútbol, como sucede en el arte, ¿no? Por eso los aprendices de pintores estaban felices, por ejemplo, de ser recibidos en el taller de arte, no sé, de Velázquez o del Greco, porque en contacto con los grandes ellos tenían la posibilidad de llegar a ser quizá no tan grandes, pero sí lo más grande que puedan ser, más grande que siendo aprendices de sí mismos, ¿no? Como dijo uno, me parece muy correcto, dijo, eh, el que se hace discípulo de sí mismo, no, el que se hace maestro de sí mismo, se hace discípulo de un tonto. Y entonces esa lealtad a uno mismo sirve como excusa para hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces viene ella, le dice, mira, yo tengo que ser leal a mí misma, entonces me enamoré del vecino, toma la llave de la casa, te dejo los chicos y yo me voy con fulano porque tengo que ser leal a mi amor. Bien. Y entonces se plantea esta opción falsa entre lealtad y fidelidad, porque en realidad el problema es que no sabemos quiénes somos. ¿Por qué no sabemos quiénes somos? Este es el segundo punto, acerca de esta cuarta charla acerca del amor, que estoy hablando de dos formas de amistad, que son la lealtad y la fidelidad. No sabemos quiénes somos porque en nosotros viven más de una persona. O sea, un poco aquella novela tan importante de Stevenson, ¿no? El doctor Jekyll y el señor Hyde, sí, de Stevenson, ¿no? Donde él describe una persona, digamos, con dos personalidades, ¿no? La personalidad de un hombre honesto, sereno, moral, apocado, un puritano de la época, ¿no? Y otro que es un asesino, una persona realmente demoníaca, etc. Entonces, Stevenson, que era muy inteligente, era un auténtico filósofo, vuelve a aquello que se había olvidado en la modernidad, pero que él y otros recuperan en la literatura, porque en la filosofía está ausente, ¿no? Ustedes saben que en la filosofía ilustrada no existe el pecado. El concepto de pecado no existe. Existe el concepto de ignorancia, ¿no? El hombre es bueno, pero es ignorante. Entonces, a medida que vaya creciendo en el conocimiento, se va haciendo cada vez más bueno, mejor, va mejorando, gracias a la ilustración, ¿no? No existe el pecado original. Lo que existe son estructuras sociales inadecuadas, ¿no? Pero el hombre dejado libre es bueno, ese es más bien Rousseau, y después combinado con los ilustrados, ¿no? Dicen, bueno, dejado libre y con la educación necesaria, entonces va a ser un hombre ilustrado, bueno, moralmente bueno, ¿no? Y realmente en la literatura aparecen como voces de alarma contra esta ideología de la ilustración, y una de ellas es esta novela, un éxito total, ¿no? Lo que hoy sería, no sé quién tiene éxito hoy en la literatura o en Netflix, pero bueno, uno de esos éxitos porque, claro, vuelve al antiguo paradigma cristiano del pecado y de la gracia, ¿no? De que en cada uno de nosotros habita el bien y el mal,
¿no? El misterio de iniquidad, o lo que dice San Pablo. San Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hago, ¿no? Como diciendo, encuentro en mí, dice él, dos leyes, la ley del pecado y la ley de la gracia. Bueno, esto es lo que ilustra Stevenson en este personaje que es uno y a su vez dos. Por eso, ser leal a uno mismo, ¿qué significa? ¿A quién? ¿A cuál de los dos? ¿Al mejor, al fiel o al infiel? Por eso se dan cuenta cómo la lealtad es lealtad a la fidelidad también, ¿no? Y entonces yo prometí, tengo un compromiso de fidelidad y lo cumplo, soy leal a la fidelidad. Por eso lealtad a uno mismo y fidelidad al otro son, vuelvo a repetir, ideas que no deben oponerse, pero que hoy se oponen porque hoy en esta filosofía de la deconstrucción se exalta de tal manera la autonomía, la libertad, ¿no? del individuo, que se deja de lado todo lo demás que hace que el individuo sea uno mismo, ¿no? Porque recordemos que cada parte es ella gracias a la unidad con el todo, ¿no? Supongamos, esto lo dice San Pablo también, que de repente el hígado decide independizarse del organismo. Dice, no, bueno, estoy podrido de andar purificando esto, qué sé yo, qué tarea de porquería, yo quiero ser corazón. O me voy del organismo y abro mi propio negocio, o me transformo en un hígado independiente. Inmediatamente muere, ¿no? De modo semejante, todos los hombres de una comunidad, de una familia, viven gracias a los demás. Y hay una empatía, hay una relación entre ellos que tenemos que percibir, porque muchas veces pasa inadvertida, ¿no? Uno cree que es uno el que hace las cosas, y en realidad el que hace las cosas son los demás, ¿no? Y uno se da cuenta cuando ellos no están, ¿no? Y entonces, este es el punto, tantas veces repetido, del problema del hombre, que es la falta de moderación, o sea, cuando el hígado quiere transformarse en organismo y no acepta su lugar dentro del todo, y que esta falta de moderación está en definitiva fundada en algo anterior, que es el orgullo o la soberbia, ¿no? ¿No? Es el caso del líder de la banda de rock, que cree que él es solista, que puede ser solista y que los demás son mediocres y que la banda es él, ¿no? Y termina fracasando. Hay una leyenda, una tradición que se remonta a la Biblia, que dice, que habla de la caída de Lucifer. Ustedes saben que, según la tradición bíblica, Lucifer, que significa portador de luz, era uno de los ángeles más hermosos del coro celestial. Coro celestial, los ángeles se dedican a cierto nivel, digamos, ¿no? Porque hay varias jerarquías de ángeles. Esto es muy interesante, toda la teología de los ángeles. Se dedican en gran parte a cantar las alabanzas de Dios, ¿no? Y resulta que, al menos cuenta una de las tradiciones, que Lucifer era el que mejor cantaba, y por eso el que de repente dijo, bueno, yo no quiero cantar en un coro, quiero ser solista. Se le peleó con el director, le estoy haciendo muy corta y muy casi una historia, estoy siendo casi infiel a la historia, debería contarla de otra forma, pero ustedes entienden, ¿no? En fin, es lo mismo de siempre, ¿no? El que quiere cortarse solo, como quien dice, ¿no? Entonces Lucifer termina abandonando no solamente el coro angélico, sino diciendo, no serviré, no voy a servir a Dios, ¿no? Esta actitud que vemos en la metahistoria, ¿no? En la prehistoria, en el sentido espiritual, ¿no? En la historia de los ángeles, se repite en todos los tiempos, pero cuidado con esta idea absolutamente disparatada de que la lealtad a uno mismo es un argumento, nada, así. Yo tengo que ser leal a mí mismo sin saber qué significa eso, ni quién soy yo, ni quién quiero ser, ¿no? En fin,
Esta oposición entre lealtad y fidelidad se ve, ¿saben dónde? Y sigo con literatura, me parece interesante porque es un poco también de cultura general, creo que nos está faltando a todos, ¿no? En la famosísima novela de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, titulada Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una novela que describe un hombre que por ser leal a sí mismo termina traicionándose a sí mismo. Es un estudiante llamado Raskolnikov que decide asesinar a una vieja usurera, convencido de que va a ser una obra de bien. En ese convencimiento, él no solamente asesina a la usurera, sino que termina asesinando a la hermana de la usurera, que casualmente entra mientras que él le está pegando un hachazo en la cabeza a la vieja. Mata a la hermana, llamada Isabel, que estaba embarazada, o sea, mata a 3 personas, ¿no? Y ese crimen que él comete, de ahí el título de la novela, ¿no? Crimen y Castigo, inmediatamente le trae un castigo, no de carácter penal, civil, que también va a ser al final de la novela, cuando es descubierto, ¿no? Y es enviado a Siberia, a un castigo, ¿no? Al exilio, sino es un castigo que interior, destruye su propia psicología. ¿Por qué? Porque está siendo desleal a sí mismo. Porque en sí mismo hay una ley que dice no matar. Y por más que él justifique en forma artificial como lo hace, comparándose con Napoleón, etc., en fin, hay toda una construcción ideológica, una justificación ideológica, gracias a la cual él justifica su acción como si fuese moral, ¿no? Está siendo fiel al Raskolnikov ideólogo, está siendo fiel al Raskolnikov del libro, al Raskolnikov lector de Marx, de Hegel, de Bakunin, no sé, de la literatura revolucionaria de su época, que estaba muy de moda, ¿no? Hoy diríamos, no sé, de Lenin, del Che Guevara, de Gramsci. Está siendo fiel al Raskolnikov ideólogo. Y ese Raskolnikov ideólogo no es el auténtico Raskolnikov, del sentido moral, natural, que dice no matarás, no matarás, no matarás, está, punto final, ¿no? Y ese Raskolnikov artificial, ideólogo, ¿no? Asume las riendas del otro Raskolnikov y lo hace sufrir, lo va destruyendo, ¿no? Lo va enfermando, enferma, ¿no? Literalmente enferma Raskolnikov, empieza a tener alucinaciones, delirios, qué sé yo, hasta que finalmente confiesa su delito. Confiesa su delito y ahí empieza su redención, cuando es el verdadero Raskolnikov, el Raskolnikov cristiano, el amigo del hombre, ¿no? El hombre amigo del hombre, ¿no? El que se arrepiente es ese Raskolnikov, ¿no? El que toma, digamos, las riendas, el gobierno en la vida de Raskolnikov, ¿no? Es lo mismo que sucede en la novela de Stevenson, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, en esta dualidad vivimos y por eso cuando uno dice tengo que ser leal a mí mismo, lo importante es tener en cuenta no lo que soy o lo que me indican ser mis sentimientos, mis pasiones, mis emociones, sino cierta imagen de mí mismo. Inevitablemente nosotros, y eso lo explica el psicoanálisis y la psicología, tenemos determinada imagen de nosotros mismos. De ahí que en la
cultura cristiana siempre se promovió la imitación, la mímesis. Hay un libro clásico de la literatura católica titulado La imitación de Cristo. Y uno dice, ¿y cómo es esto de la imitación de Cristo? ¿No? En contra de esto hablan Piaget, etcétera, todos estos deconstructivistas dicen, no, ¿cómo imitación? Vos no tenés que imitar a nadie, tenés que ser vos mismo, ¿no? Y todo ese disparate que desconoce la naturaleza humana, ¿no? La deconstrucción desconoce realmente la naturaleza humana, ve la superficialidad, la ideología. Y en la naturaleza humana, la mímesis es fundamental. Somos seres que imitan, ¿no? ¿Cómo aprendimos a hablar? En nuestro caso, el español. ¿Cómo? ¿Cómo aprendimos a caminar? ¿Cómo? ¿Cómo aprendimos a comer? ¿Cómo aprendimos el bien, el mal? ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿Cómo aprendimos lo que aprendimos? Primero y fundamentalmente, imitando. Somos seres que imitan, por definición, ¿no? Por eso excluir la imitación como si fuese algo que atenta contra la identidad es un disparate. Un disparate. Pero hay que tener mucho cuidado con la deconstrucción, que es, como dije, es la destrucción, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa es que, claro, no suena tan agresivo, ¿no? Eso de deconstruir. Vuelvo a repetir, la mímesis es es la forma en que el hombre se convierte en hombre, mediante la imitación. Por eso, cuando la Iglesia propone la imitación de Cristo, no está haciendo más que ser consecuente con la naturaleza de las cosas, con la naturaleza humana, ¿no? Mencioné entonces a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, mencioné a Stevenson, quiero mencionar también dentro de la literatura acerca de la lealtad y de la fidelidad a Nicolás Gogol, famosa novela Taras Bulba, una gran novela, Taras Bulba, que describe la guerra entre cosacos ucranianos y polacos, ¿no? Taras Bulba es un líder de cosaco, los cosacos, ¿no? Que asedia una ciudad junto con otros y con sus hijos, ¿no? Ciudad polaca. Y la asedia y la condena a la hambruna, para que se rindan. Si no se rinden, morirán de hambre, ¿no? Bueno, eso. Terrible, las guerras entre ucranianos o cosacos y polacos fueron muy, muy terribles, ¿no? En la historia, sobre todo de los siglos modernos, ¿no? Y entonces, uno de los hijos de Taras Bulba, por ahí se enamora de una princesa polaca, y ese amor lo lleva a pasar hacia las filas de los polacos, y entonces Taras Bulba ve como su hijo arremete contra él para matarlo. Aquel que era su aliado, ayer, por amor a esta princesa, ella lo convence de pasarse a las filas de los polacos, ¿no? Y entonces Taras Bulba termina matando a su hijo, ¿no? Entonces acá hay un planteo muy, muy profundo, ¿no? Muy complicado. Gogol es muy profundo acerca de qué hacer, ¿no? Cómo mantenerse leal y fiel, ¿no? Leal a uno mismo y fiel a los demás. Y cómo en el corazón del hombre muchas veces esa falta de fidelidad en el caso del hijo, ¿no? Que se pasa a los polacos, cosa que no tendría que hacer, es una deslealtad para consigo mismo, está siendo desleal a sí mismo, movido por un amor que de repente todo lo justifica, que no debería ser así. Él podría enamorarse de la princesa polaca, pero nunca cambiarse de filas. Está siendo desleal a sí mismo, movido por una pasión, cosa que
sucede muchas veces en la vida, sucede en la historia, ha sucedido tantas veces y ha sido reflejado, ¿no? En la literatura. Permítanme también un ejemplo de la historia de un hombre muy importante del siglo XX llamado Julian Freund, que él era francés, partisano, pertenecía a una brigada roja, brigada comunista, que luchaba en contra de la ocupación nazi en la Francia de Vichy, ¿no? En la Francia ocupada por las tropas alemanas, por el nacionalsocialismo, no por los nazis. Bien, entonces Freud está ahí en un bosque oculto junto con sus camaradas comunistas, todos ellos, ¿no? Que luchan por la República Francesa, que ellos quieren que sea no solamente libre, sino también comunista. Y entonces el jefe de esa brigada de partisanos tiene una novia, y la novia lo deja. Lo deja, no está más enamorada, le dice que no te quiero más, y lo deja. Y entonces él, por despecho, arma un juicio sumario a esa mujer, dice que es una traidora y la hace fusilar. Y todos están de acuerdo en fusilarla a ella, excepto Julian Freud, que dice, no, yo no voy a participar de este asesinato, porque ella no es ninguna traidora. Él entiende perfectamente de qué se trata. Se trata de que el jefe de la Brigada Roja se siente despechado y utiliza su poder, y en eso hace acento Julian Freud, utiliza su poder para vengarse, para satisfacer su resentimiento, ¿no? Y entonces ahí él descubre en parte, y eso después lo escribe en sus libros, ¿no? Sobre la política, qué es el poder, cómo utiliza en este caso un hombre, un socialista, que teóricamente brega por la igualdad, por la justicia, por la fraternidad, y cómo es desleal a su ideal, movido por estas cosas que viven en nosotros, que son parte de nuestro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cada uno de nosotros lleva en su interior, y de repente el resentimiento, la venganza, etc. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué significa ser leal a mí mismo? No significa ser leal a cualquier inclinación que surja en mi corazón, sino en ser leal a cierto arquetipo que intento imitar en mi vida. Vale decir, aunque suena paradójico, ser leal significa ser fiel a otro, que soy yo, pero no soy el yo de hoy, de aquí a ahora, mi yo empírico, sino aquello que quiero ser y que decidí ser. Bien, ¿no? Y entonces, y otro ejemplo, un ejemplo positivo, porque he traído ejemplos negativos, ¿no? Un ejemplo de un jefe, un comandante de un escuadrón estadounidense que es apresado también en la Segunda Guerra Mundial por tropas alemanas. Bien, en el escuadrón hay algunos judíos, entre los americanos, ¿no? Que van a luchar a Europa. Y entonces el jefe del escuadrón sabe cuál va a ser el destino de los judíos, ¿no? Y entonces el oficial nazi le pregunta al jefe, ¿quiénes de sus soldados son judíos? Eran bastantes, no recuerdo, pero eran muchos. Y él responde, todos somos judíos. Y de ese modo evita que sean fusilados o enviados a la cámara de gas los judíos que estaban ahí entre ellos, porque una cosa es matar a 2 o 3 o 4 judíos, otra cosa es matar a todo un batallón, lo cual iría en contra de las leyes de guerra, que no se respetaban, pero de todas formas hubiera sido mucho más
difícil esconder ese crimen, ¿no? Y entonces este oficial mintió. Mintió porque era mentira. No eran todos judíos. Mintió y mintiendo fue leal a sí mismo. Es interesante, ¿no? Es interesante. Es un hecho muy hermoso para mí. No sé si era o no cristiano, pero para mí esta es la definición de cristiano. Cuando el otro asume la identidad del otro, ¿no? El otro, ¿no? Yo soy el otro. Si el otro sufre, yo sufro con él un poco, ¿no? Es un poco así creo, ¿no? El ideal el arquetipo del cristiano. Entonces, lealtad, fidelidad, qué conceptos interesantes, ¿no? Son formas de amistad, repito, pero lo que yo quería acentuar hoy, con esto termino, porque ya van 40 minutos de grabación, hice un poco un anexo a esta lista de reproducción sobre el amor, ¿no? Pero es un anexo, me parece importante, un anexo dedicado a la distinción entre estas dos palabras, que más que distinción es la unión de ambas, ¿no? Que no se puede ser leal si uno no es fiel, y no se puede ser fiel si uno no es leal, y que usar la lealtad como excusa para la infidelidad es oponer dos realidades que en realidad son complementarias, ¿no? Que se mueven más bien en forma de círculo virtuoso. Bien, con esto quería terminar, repito, esta grabación. Después, más adelante, voy a continuar, si el tiempo me lo permite, analizando un poco otros aspectos de la filosofía del amor en San Agustín y en otros tantos autores, ¿no? Bueno, muchas gracias, y si tienen comentarios o preguntas me las pueden enviar a mi correo electrónico.